Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8:15. Y vamos a continuar con el comentario del señor Víctor Villanueva. Bueno, hoy quiero abordar dos temas. El primero relacionado a la reacción de los partidos de oposición en cuanto a lo que es el mandato de la ley electoral de la República Dominicana para el financiamiento de los partidos políticos en un año electoral. Las reacciones han sido diversas, las acciones por parte de los partidos han sido totalmente institucionales para que no se entienda que es un recurso de campaña que se está utilizando para victimizarse o pataleo o como ustedes como oficialistas le den la real gana de decir. Pero en este caso, lo que se está haciendo y desde este espacio, en distintos momentos y de distintos ángulos, la mayoría de nosotros nos hemos referido a eso como un verdadero atropello innecesario y sobre todo que en cuanto a la condición de opositor cuando estaba el PRM en la oposición, si le hubiesen jugado un CC en el tiempo o un peso en los montos, aquí se hubiese armado una hecatombe en lo que eran las denuncias tradicionales que hacía el PRM desde la oposición con todo lo que tenía que ver con el estamento organizacional de las elecciones. Es un abuso y una actitud que no necesita ni el presidente, ni el gobierno, ni mucho menos. Es una actitud que el país tiene que estar centrado discutiendo esa vaina. A esta altura de las elecciones, carajo, lo que se debe estar es discutiendo contenido, modelo social de desarrollo, problemática nación. Pero en una debida estrategia muy buena por parte del gobierno, se ha centrado el debate o ha querido mantener distraída a la oposición con estamentos o temas relacionados hasta como ese. Llevando al gobierno, llevando al presidente a un escenario de transgresión y violación de leyes, que no es la primera que viola. Desde que llegaron ahí es violando leyes, porque la actitud aparente es que no importa las leyes que estén en contra de lo que yo piense, es como yo lo pienso. Y si la ley está en contra, cambien la ley, como pasó con el nombramiento del director del INAPA. Para no reduciendo un decreto a una norma. Una vaina inaceptable en un estamento de Estado de Derecho, donde se supone que aquí ha habido sudor, sangre y fuego, carajo, para crear institucionalidad, aun sea endeble como la tenemos. Porque no es solo en función a esto, también fui tan frontal como cuando aquí el anterior presidente del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara, tuvo que denunciar en una locución con el presidente ahí sentado que el gobierno central tenía más de 99 sentencias en desacato, que no la cumplía, sentencias del Tribunal Constitucional, relajando con el peso de la institucionalidad del Estado dominicano. Y lo mismo lo hacen con esta cuestión relacionada al cumplimiento de la ley. No es que den nada extraordinario, no es que hagan un esfuerzo de nada. No. Cumpla la bendita ley. Entreguen esos recursos. El debate no debe ser ese. Y ustedes no están ganados. ¿Están ganados? Están en un 110% de intención de voto. Vamos a ponérselo así, como a ustedes le dé la gana. Porque las encuestas que han sacado después de las elecciones,
toman de base el 65% del que dice que votó por el PRM. No digo yo que digan que tenga 60, debieron tener 110%. Entonces, yo creo que salvo que aquí se esté en una tendencia como Corea del Norte, que ahora tiene un mecanismo denominado Sonjeon, en donde están categorizando la estratificación social ahora en Corea del Norte, será en función a cómo usted es leal al régimen. Entonces, aparentemente, la lógica estratégica de campaña del gobierno dominicano, que no mide ni se reduce al peso de la institucionalidad y de las leyes, sino aquí hay que hacer esto porque esto es lo que conviene, no importa la ley, no importa que lo hayamos criticado de manera incesante cuando éramos oposición, ahora estamos nosotros y ahora se hace así, cuando a ellos mismos nunca se les trató así. Pero entiendo que como ahí no hay un sociólogo, un politólogo, un antropólogo que le dé contrapeso a la visión estatocentrista que se tiene desde ahí en una concepción netamente empresarial, porque en sus empresas usted sí puede determinar y se compra eso, porque eso fue lo que yo dije, pero no en función a cómo funciona el Estado. Bien, por otro lado, esta cuestión de Amnistía Internacional. Miren, señores de Amnistía Internacional, lo primero es que es una ONG que se sustentó por un caso de un profesor inglés, por un tema que hubo con unos estudiantes en Portugal hace varios años. Y desde ahí crearon un modelo de reporte de situación de derechos humanos en distintos países del mundo. Y ellos se ufanan en decir que entre el 72 y 93% de sus ingresos son de contribuciones individuales, no de gobiernos. Y desde ahí ellos hacen unos informes muy densos, muy completos en lo que tiene que ver con el estado o situación de los derechos humanos cada año. Y en eso, señores de Amnistía Internacional, aquí en cuanto al capítulo de República Dominicana, tienen de aliado principal a Participación Ciudadana, que es una ONG perteneciente a un andamiaje fáctico de la República Dominicana, que pertenece a un engranaje de otras asociaciones, que inclusive empresariales, de inversionistas, y que tienen sustento esencialmente en cuanto a prioridad o en importancia más bien de sus recaudaciones, el gobierno dominicano y la USAID. Y desde ahí, cada año, en esos informes de reportes anuales, con un entramado de otras ONG que toman de plataforma el andamiaje de Participación Ciudadana, hacen un reporte de estado de situación de los derechos humanos de la República Dominicana y lo mandan para allá. Ellos tienen sede en Londres, el país que no necesariamente es el mejor del mundo para el tema del tratamiento de los migrantes, porque se salieron precisamente de la Unión Europea con el miedo de perder su propio pasaporte para no tener un pasaporte común. A ese grado considera Inglaterra el peso de la migración, donde tienen ustedes sedes, señores de Participación Ciudadana, y nunca los he visto haciendo informes y reportes de cara a esa actitud de la corona británica, del imperio británico, del British Empire. Pero sí ustedes, como en el dramatismo que supone la situación de los derechos humanos, que todos debemos alinearnos en preservar, en que esa sea una conquista que desde lo que fue la revolución de los derechos del hombre en Francia,
usted precisamente, todos nosotros tenemos que afinar en que se cumplan las distintas generaciones de derechos humanos, porque de entrada eso le aplica a usted mismo que me está escuchando. Ahora, la relativización de cómo ustedes hacen sus informes es lo que lo desacredita y descalifica para referirse a la República Dominicana. Ponme, Kelvin, el enlace web que se tiene, que te pasé ahí. Esto es la reacción de ellos cuando en Estados Unidos le cayeron a latigazo en El Paso de Texas haitianos que emigraron por la situación que se tiene en Haití, ahí hace 2 años. Y ahí la narrativa de ustedes, señores, Participación Ciudadana, cuando yo la leí, busqué una rosa y un bolígrafo y un lápiz y exclamé un poema de lo inspirador que era ese texto en términos románticos de cómo ustedes señalaban al gobierno del presidente Biden que por favor que tome medidas, y ni siquiera se refieren a los latigazos, sino en que se preserve el título 42 y se evite la crueldad de que no se solicite asilo en la frontera sur de los Estados Unidos. Pero cuando ustedes van a la carta abierta, ponme esa foto, Kelvin, de la carta abierta que le hacen al presidente de la República y a unos ministerios que ellos citan ahí en el encabezado, ahí ustedes toman una narrativa que la literatura cataclista, el apocalipsis de la Biblia, le queda pequeño con respecto a lo que sucede en Haití. Y se sustentan, y ahí pongo la otra foto, se sustentan en un conjunto de ONG que si aquí nos respetáramos, estuviéramos ahora identificando si están registradas en el presupuesto del Estado de la Nación para quitarle el presupuesto ahora mismo, si están incorporadas esas. Pero como aquí nadie se respeta y todo lo contrario, tenemos los abrazos solidarios, porque curiosamente el presidente de la República en sendos discursos se sustentaba precisamente de los informes de Amnistía Internacional. Y por eso los voy a dejar con un estribillo para que ustedes vean por qué en un momento dado yo dije que después de la invasión de Boyer, aquí los haitianos no han tenido mejor tratamiento que con esta administración. Porque en esa actividad, que es de todos los pocos estribillo de ese discurso que han dejado en YouTube, porque lo han recogido todos. Y ahí le dejo cómo el presidente, a razón de los temas de haitianos, siendo candidato, hablaba en abrazo solidario hacia la comunidad haitiana del país. Dámele play, Kelvin. No caben las posturas ambiguas. O se defiende la dignidad de las personas o se está en contra de ellas. El pensador y filósofo francés Todorov hizo una descripción oportuna hoy sobre la diferencia entre países bárbaros y civilizados. Los bárbaros son los que consideran que los otros, porque no se parecen a ellos, pertenecen a una humanidad inferior. Ser civilizado significa ser capaz de reconocer plenamente la humanidad de los otros, aunque tengan rostros distintos. Decisiones injustas, poco civilizadas, están quitándoles el derecho a la nacionalidad a dominicanos y dominicanas de rostro distinto. Hoy, dominicanas y dominicanos de rostros distintos, países bárbaros. Esos eran los estribillos que escribía el hoy canciller y asesor del presidente
en materia internacional. Por eso ustedes han visto que al día de hoy el gobierno, ni Cancillería, ni Palacio le ha contestado a sus amigos de Amnistía Internacional.